En el corazón de Egipto, José, el poderoso gobernador, observaba a sus hermanos. Una vez más, su alma anhelaba discernir la verdad de sus corazones, someterlos a una prueba final que revelaría su verdadera transformación. Con una sabiduría que solo el tiempo y el sufrimiento otorgan, José impartió sus órdenes a su fiel mayordomo. Mandó que llenaran las bolsas de cada uno de sus hermanos con los víveres más selectos de la tierra. Pero la instrucción no terminaba allí. Con una astucia calculada, ordenó que el dinero que habían traído para la compra fuera devuelto, colocado secretamente en la boca de cada saco. Era un gesto de bondad que pronto se tornaría en una trampa. Luego, con una voz que apenas era un susurro, José reveló la parte crucial de su plan. Su preciada copa de plata, aquella de la que bebía y que usaba para sus supuestas adivinaciones, debía ser escondida. El lugar elegido para este objeto tan personal y significativo fue la bolsa del más joven, Benjamín. Este acto sellaría el destino inmediato de los hermanos y pondría a prueba los lazos que los unían. El mayordomo, leal y diligente, ejecutó cada una de las órdenes de su señor con precisión. Cada detalle fue cumplido al pie de la letra, preparando el escenario para el drama que estaba por desatarse. Al despuntar el alba del día siguiente, los hermanos, con sus provisiones cargadas y sus corazones aliviados, emprendieron el camino de regreso a Canaán. Creían que lo peor había pasado, que la bendición de Egipto los acompañaba. Pero la paz de su partida fue efímera. José, con su plan en marcha, envió a su mayordomo tras ellos, con la orden de alcanzarlos y confrontarlos con una acusación grave. El mayordomo los alcanzó en el camino, su voz resonando con una pregunta cargada de reproche. ¿Por qué habéis devuelto mal por bien?, inquirió, su mirada fija en cada uno de ellos. La acusación no se hizo esperar. Con palabras firmes, el mayordomo los señaló, acusándolos de haber robado la copa de plata de su señor, el gobernador de Egipto. Explicó la importancia de la copa, no solo como un objeto de valor, sino como un instrumento sagrado. Era la copa de la que su señor bebía y con la que, según se decía, consultaba los presagios. Los hermanos, atónitos y llenos de incredulidad, negaron vehementemente la acusación. Sus rostros reflejaban la sorpresa y la indignación ante tal calumnia. Recordaron al mayordomo su honestidad previa, cómo habían devuelto el dinero encontrado en sus sacos en su viaje anterior. ¿Cómo podríamos robar plata u oro de la casa de tu señor?, argumentaron con vehemencia. En su confianza de inocencia, propusieron una pena severa, una que sellaría su destino si la acusación resultaba cierta. Aquel de nosotros en quien se halle la copa, que muera, declararon, y nosotros seremos esclavos de mi señor. El mayordomo, sin embargo, modificó la sentencia. Solo aquel en cuya posesión se encontrara la copa sería su esclavo. Los demás quedarían libres para regresar a su tierra. Con la urgencia de quienes desean limpiar su nombre, los hermanos se apresuraron a bajar sus sacos al suelo. Con manos temblorosas, comenzaron a abrirlos, ansiosos por demostrar su inocencia. La búsqueda se llevó a cabo metódicamente, con una tensión creciente en el aire. El mayordomo comenzó por el saco del hermano mayor, revisando cada uno con minuciosa atención. Uno a uno, los sacos fueron vaciados y la copa no aparecía. La esperanza comenzaba a florecer en sus corazones hasta que llegó el turno del más joven. Finalmente, la copa de plata fue descubierta, oculta en la bolsa de Benjamín. El hallazgo fue un golpe devastador.
un eco de un pasado doloroso que se cernía sobre ellos. En un gesto de profunda angustia y desesperación, los hermanos rasgaron sus vestiduras. Era la señal de un dolor inmenso, de una calamidad que parecía no tener fin. Con el corazón destrozado y el alma abatida, regresaron a la ciudad. Se postraron ante José en su casa, sus rostros marcados por la vergüenza y la desesperanza. José los confrontó, su voz resonando con autoridad y un matiz de misterio. «¿Qué es esto que habéis hecho?», preguntó, revelando su supuesto conocimiento de adivinación. «¿No sabíais que un hombre como yo puede adivinar?». Judá, con el peso de la culpa y la desesperación sobre sus hombros, respondió, admitió que Dios había puesto al descubierto su maldad, una culpa que iba más allá de la copa robada. En un acto de solidaridad y desesperación, Judá ofreció a todos los hermanos, incluido el inocente Benjamín, como esclavos de José. Era una muestra de que no abandonarían al más joven. José, sin embargo, rechazó la oferta con firmeza. Insistió en que solo aquel en cuya posesión se había encontrado la copa sería su esclavo. Los demás, dijo, podían regresar en paz a su padre. Pero Judá no podía aceptar esa resolución. Con una valentía nacida del amor y la responsabilidad, se acercó a José y suplicó permiso para hablar libremente en nombre de su anciano padre. Con una voz cargada de emoción, Judá relató la historia de su padre Jacob, su avanzada edad y su profundo amor por Benjamín. Era el único hijo que le quedaba de Raquel, la esposa amada. Recordó la insistencia de José en traer a Benjamín a Egipto y la promesa solemne que él, Judá, había hecho a su padre de protegerlo y traerlo de vuelta. Explicó el dolor insoportable que la pérdida de Benjamín causaría a Jacob, un dolor que reviviría la tragedia de otro hijo perdido, el propio José. En un acto de sacrificio supremo, Judá se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín. Suplicó que el joven pudiera regresar con su padre, para evitarle una pena de muerte. Enfatizó que no podría soportar ver la desgracia que caería sobre su padre si Benjamín no regresaba. Su corazón no resistiría el sufrimiento de Jacob. La intervención de Judá fue un testimonio conmovedor de su transformación. Su disposición al sacrificio, su amor por su padre y su hermano, prepararon el camino para la revelación más esperada. La escena estaba cargada de una tensión insoportable, el aire denso, con la angustia de los hermanos y la súplica de Judá. José, el gobernador, observaba cada gesto, cada palabra. Las palabras de Judá, llenas de arrepentimiento y amor filial, tocaron profundamente el corazón de José. Vio en ellas la prueba definitiva de que sus hermanos habían cambiado. Ya no pudo contenerse más. La emoción lo desbordó y ordenó a todos los egipcios que salieran de su presencia. Quería estar a solas con sus hermanos para la revelación. Cuando solo quedaron ellos, José rompió en un llanto incontrolable, un lamento tan fuerte que los egipcios fuera de la sala pudieron escucharlo. Era el llanto de años de dolor y anhelo. Con la voz entrecortada por las lágrimas, José pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Los hermanos, petrificados por la sorpresa y el terror, no pudieron responder. La figura imponente del gobernador se había transformado en el hermano que creían muerto. José, viendo su consternación, los invitó a acercarse. «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
repitió, su voz ahora más suave, pero aún cargada de emoción. Sus palabras, lejos de ser un reproche, buscaban consolar. Les pidió que no se afligieran ni se enojaran consigo mismos por haberlo vendido. Explicó que Dios lo había enviado delante de ellos para preservar sus vidas. No fue un acto de maldad humana, sino un plan divino para un propósito mayor. José les reveló que la hambruna duraría aún 5 años más, sin siembra ni cosecha. Dios lo había puesto en Egipto para asegurar la supervivencia de su familia. Así que no fuisteis vosotros quienes me enviasteis acá, sino Dios, afirmó José. Él lo había constituido padre del faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Le surgió a regresar rápidamente a su padre Jacob y contarle todo. Debían decirle de la gloria de José en Egipto y de todo lo que había logrado. Les pidió que trajeran a su padre y a toda su familia a Egipto. Les prometió que vivirían cerca de él, en la tierra de Gosén, y que los sustentaría. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró sobre el cuello de José, un reencuentro lleno de lágrimas y amor. Luego, José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de este emotivo abrazo, los hermanos pudieron hablar con él, liberando años de silencio y culpa. La historia de José y sus hermanos es un testimonio profundo de la providencia divina. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios obra para un bien mayor. La prueba final de José no fue un acto de venganza, sino un camino hacia la redención. Buscaba la transformación de sus hermanos, la confirmación de su arrepentimiento. La intervención de Judá, su disposición a sacrificarse por Benjamín, fue la clave. Demostró un cambio radical en su corazón, un amor que superaba el egoísmo del pasado. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre el perdón. José, a pesar del inmenso dolor causado, eligió perdonar y ver la mano de Dios en su sufrimiento. Nos muestra el poder de la reconciliación. La familia, rota por la envidia y la traición, fue restaurada a través del amor, el arrepentimiento y el perdón. Para nosotros, creyentes y estudiantes, esta historia es una fuente inagotable de inspiración. Nos recuerda que las pruebas de la vida pueden ser instrumentos de Dios para nuestro crecimiento. Nos enseña la importancia de la paciencia y la fe. José esperó años, confiando en el plan de Dios, incluso cuando el camino era incierto y doloroso. Nos desafía a examinar nuestros propios corazones. ¿Estamos dispuestos a perdonar a quienes nos han herido? ¿Podemos ver la mano de Dios en nuestras propias adversidades? La historia de José es un eco de la gracia divina, un recordatorio de que Dios puede tomar lo que los hombres intentan para mal y transformarlo en un bien inmenso. Que esta narrativa nos inspire a buscar la reconciliación, a practicar el perdón y a confiar en la soberanía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Que la transformación de los hermanos de José y la magnanimidad de su perdón nos guíen en nuestro propio camino de fe y crecimiento espiritual. Que la historia de José sea un faro de esperanza, recordándonos que, al final, el amor y la providencia de Dios prevalecen sobre toda adversidad.